Vamos a continuar ahora viendo los diferentes enfoques en educación artística, los enfoques didácticos. Estamos viendo, de acuerdo a los modelos que ya habíamos visto, a los diferentes modelos, vamos a detallar. Entonces, bueno, en el modelo del taller maestro-aprendiz, estos modelos de enseñanza de las artes plásticas, los enfoques didácticos, están hechos por el modelo del taller del artista de Marín, el taller del artista de Belver en el 2011 y el arte como saber de Aguirre en el 2005. Entonces, este modelo, el enfoque didáctico, se basa en considerar que hay una cierta pureza en la obra de arte, que tiene cualidades intrínsecas y un valor por sí mismo, y que están vinculadas directamente con el talento del artista, del autor. Entonces, en este sentido, este artista creador se convierte en un tutor, es un maestro, y establece un permanente contacto con sus aprendices y posibilita la generación de habilidades que estén destinadas a desarrollar en él estas cualidades de expresión, estas cualidades de creación artística. Y esto, por lo mismo, representa un ejemplo, un bien hacer, un cómo lograr obras bien facturadas, ¿no? Y entonces este bien hacer se ubica dentro de la creación de las artes plásticas como el modelo a seguir. Este maestro entonces, cuando tú estás dando un taller de artes y las personas van porque les interesa la forma en la que tú creas lo que tú estás haciendo y quieren aprenderlo. Está basado también este modelo, por supuesto, en una tradición europea y el enfoque que maneja este modelo de taller maestro-aprendiz, su enfoque didáctico, es que el docente guíe el proceso del aprendizaje aplicando habilidades técnicas que él maneja, que él domina del oficio artístico. Entonces está intentando obtener aquello que se cumple con una tradición, con una norma establecida, que es externa al estudiante, porque son cánones que ya están establecidos. En este sentido, el estudiante no está eligiendo más que por el ejemplo que ve, por la obra ya manifiesta, ¿sí? Y estos cánones están externos, son los que se impone en el ámbito, digamos aquí, de rigor artístico. Y esto valida la ejecución del trabajo artístico para obtener ciertos estándares de calidad. Entonces aplica cuando tú estás formando estudiantes para que tengan un nivel técnico, un nivel estético en su obra de calidad. Aquí la experiencia del estético se relaciona fuertemente con lo que es el sentido de apreciación. Siempre el arte pues es la apreciación subjetiva, ¿no? Pero aquí está basada en los aspectos formales de las técnicas, de las disciplinas, y ver la imagen como una forma, como un ejemplo de lo que se debe de hacer. Esta sería la obra artística, el trabajo realizado. En esto, la función de una sensibilidad artística que es superior a la sensibilidad cotidiana de todas las personas, porque se está formando también a desarrollar este nivel de apreciación, este nivel de criterios sobre cómo debe de hacerse, lo que es la mejor manera de lograr una obra y tiene ciertos estándares, ¿no? Tiene ciertas cualidades, ciertos criterios de validación. El foco de enseñanza se dirige a lograr que nuestros estudiantes generen una sensibilidad donde ellos se exploren a partir de su propia percepción del original y lo sensible. Esto es importante porque en este modelo didáctico, este enfoque didáctico, te estoy diciendo que tú tienes que desarrollar en ellos eh, precisamente para que puedan ver estos criterios de lo bien hecho, de la buena manufactura o creación estética, pues entonces tienen que explorar también y desarrollar su sensibilidad de lo que es más original, de lo que es más creativo, de aquellos aspectos técnicos en los que los diferentes medios de las artes visuales se van a caracterizar de la mejor manera posible. Esta es una concepción fundamental en este enfoque en el que los conocimientos y todas las habilidades que ya se han desarrollado se van a transmitir a partir de que el maestro es un artista
que es altamente competitivo en los aspectos técnicos, que es además sensible y que es además creativo. Entonces, aquí lo que implica es tu capacidad como docente de lograr una producción atractiva, interesante, que sirva como un modelo a seguir y que sea el principal estímulo o motivación de los estudiantes, el querer hacerlo, hacerlo así como lo hace el maestro. Recordemos que este modelo está basado en una tradición desde los tiempos del Renacimiento, cuando los artistas tenían sus estudios y iban sus aprendices, y entonces pues se trataba de lograr una obra con el nivel de calidad con la que la hacía el maestro, a partir precisamente de cuando ya se empieza a tener autoría en las obras. Ahora, ¿cuál es el rol del docente? Pues eres el ejemplo. ¿Sí? El enfoque didáctico es que tú eres un modelador y vas a desarrollar en los estudiantes para que ellos tengan estrategias técnicas, procedimientos, manejo de materiales, manejo de las disciplinas, de tal manera que se pueda desarrollar un buen nivel en los estudiantes y para esto necesitas una retroalimentación continua. Continuamente se está evaluando. Esto es muy típico cuando se dan clases particulares, principalmente cuando tienes dos, tres alumnos en la vez. Generalmente es más complicado cuando son grupos numerosos, porque aquí se está cuidando mucho la atención, es muy personalizada, porque continuamente hay una supervisión. Entonces, continuamente se está revisando las decisiones en torno a la producción de la obra, las concepciones que se están haciendo, las técnicas cuando se manejan de manera errónea, pues en ese momento se están corrigiendo. En ese mismo transcurso se están enseñando. Es una técnica que se basa en el ejemplo y continuamente entonces se está supervisando y se está ahí dando esta retroalimentación. No, es un modelo que es interesante y tiene su enfoque didáctico que cuando tú das clases particulares tienes que tenerlo como muy en cuenta. Hay alumnos a veces en los que se crea una dependencia muy alta, me ha pasado, en los que preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Y luego qué sigue? Y le pongo el rojo o el azul. Y entonces ahí también tienes que ayudarlos para que ellos tengan esta independencia de criterios, en tanto a que sea su propia sensibilidad la que les diga si es rojo o es azul y qué es lo que su intuición les puede decir, qué sigue, qué les sigo poniendo, como dicen, ¿no? Y ahora qué les sigo poniendo. Entonces se puede crear una dependencia muy alta con el estudiante con respecto al maestro y esto por supuesto que no es muy bueno para el estudiante. Ahora hay etapas. Cuando es un estudiante iniciado, pues es mucho más dependiente que cuando es un estudiante avanzado. Entonces, cuando es un estudiante iniciado, pues tú tienes que considerar que estas tres etapas se van a dar. En los estudiantes iniciales hay una etapa de dependencia muy fuerte en la que prácticamente como camina el maestro quieren caminar, ¿no? Conforme van pasando a las etapas intermedias, empiezan a desarrollar sus propios criterios, empiezan a desarrollar también su propia búsqueda, su toma de decisiones se va haciendo más madura, más asertiva hasta el punto en el que ya están en un nivel avanzado, en la que ellos ya tienen una autodirección, en la que ya toman lo mejor de ti o lo que más les gusta, lo que más se identifica con su propia producción, y tienen también las bases del manejo técnico, ¿sí? De la pintura o del dibujo o de la escultura, el manejo de las herramientas, el manejo de los recursos, los principios de composición, ¿sí? Y en base a esto, y a lo que fueron ellos desarrollando y fueron ellos mismos explorando, se empiezan a crear este nivel de calidad en la producción artística. Aunque podamos decir que sea algo que se hacía en el pasado, ¿sí? Pues se sigue haciendo todavía. Este modelo existe y este enfoque didáctico todavía se da en determinadas circunstancias. Y se da a nivel de clases particulares desde jóvenes hasta se da también a nivel de universidad, cuando particularmente te inscribes en una materia con un maestro en específico porque tú quieres desarrollar
esa disciplina o ese tipo de obras o esa calidad de producción. Y ves al maestro como un ejemplo, como un yo quiero estar en ese punto. Entonces, como docente tienes un compromiso pues doble, ¿no? Porque es enseñarle los métodos, la técnica y al mismo tiempo abrirte a tu estilo personal y al mismo tiempo respetar, es compartirlo, pero respetar su propio desarrollo, su propio estilo. Entonces aquí se puede afirmar el objetivo fundamental en este enfoque didáctico es rescatar una experiencia estética que se posiciona en tanto se refleja el quehacer adecuado, correcto, de un artista y se establece esto como una forma virtuosa para generar la representación que es la imagen del mundo, ¿no? La creación que se está haciendo. Entonces, esta experiencia y este enfoque también puede ser muy restrictivo en el sentido de que la representación es muy retiniana, está basada prácticamente en lo óptico, en la referencia al quehacer artístico. Se trata también de una experiencia artística que en la medida en la que el estudiante imita la forma en la que el docente desarrolla la obra artística, pues está también imitando también los defectos del mismo maestro. Uh-huh. Entonces esta transmisión es por medio de una imitación y una repetición continua de esquemas dados en la producción artística. Es un taller. ¿Sí? Aquí, tal y como lo haces, es como él está aprendiendo a hacerlo y lo está repitiendo. Se explora en la percepción una mirada que va siempre hacia una representación. Hay una progresión en los aprendizajes. Se funda aquí en desarrollar poco a poco habilidades, en la autoridad que tiene el docente para decir cómo es mejor, en desarrollar el oficio y en las que muy probablemente ya sea una vocación y la persona esté pensando dedicarse a esto de una manera profesional. Entonces hay un componente de motivación muy alto. ¿Cuáles son las técnicas didácticas en este tipo de circunstancias educativas, en este tipo de enfoque y de modelo? Primero, bueno, pues que tienes que ser cuidadoso en el manejo de las técnicas, porque tal y como lo haces, tú eres el ejemplo, las va a estar haciendo. Entonces hay que desarrollar una destreza en el dominio del oficio. Hay una supervisión constante, continua, la va a demandar el estudiante y la misma compromiso que tú tengas, pues lo vas a estar dando en esta supervisión es constante y hay una retroalimentación que tienes que cuidar hasta poderle decir cuando está correcto, ¿sí? Cuando a ti te parece que es lo mejor y cuando no es la forma en la que está realizando la técnica. Y tienes que ser cuidadoso para respetar también sus propios criterios y entender y comprender que está formando sus propios criterios. Tiene que haber una metodología que sea consecuente al estilo. ¿Qué significa una metodología consecuente al estilo? Pues que precisamente, tal y como es tu estilo, de alguna manera se va a permear y puedo decir contaminar o va a influir el estilo que tenga aún en su propia producción el discípulo. Esto se va a dar, es inevitable que se dé, que esta influencia incluso es parte de lo que se van formando los discípulos a nivel transgeneración. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en Oaxaca con el maestro Francisco Toledo, puedes ver como Sergio Hernández y muchos otros de sus discípulos, de los que estuvieron aprendiendo con él, tomando talleres y muy cercanos a él, pues tienen esta influencia, es inevitable que se dé, es muy parecida. Incluso algo de lo que pues es, digamos, inevitable que se da, pero que se tiene que tratar de evitar, es que parezcan como copias, ¿no? Incluso se llegaba a decir así en tono de sátira, los toleditos, porque sean igualito casi, querían hacer lo mismo que en el mismo estilo. Entonces esto sí no es algo como muy bueno porque pues se debilita la creatividad del propio estudiante. Hay una relación siempre bien cercana y se generan estas influencias generacionales, ¿no? Que se dan en el ámbito del arte, donde, bueno, puedes ver a un artista y cuando revisas sus maestros o las influencias que tiene, pues es bien evidente. Entonces, siempre va a permear, siempre va a haber influencias en la obra de un artista, siempre va a haber un precedente, incluso si no tomando
directamente clases con ese maestro hay una influencia, cuanto más cuando se toman clases con un maestro en particular. Ahorita, bueno, pues se elige este maestro o se da porque se tiene una admiración o un aprecio hacia el trabajo que hace. Esto lo que significa también es que tú no tienes que dejar de hacer lo que es tu estilo, pero sí tienes que tratar de que el estudiante desarrolle su propio estilo. Aquí la relación personal es directa, es muy, muy cercana. Se llega a ser lo que se llama el tutor y discípulo. Yo he tenido alumnos que han estado conmigo mucho tiempo, luego se van, hacen otras cosas en su vida y luego regresan, que son artistas y que son también pues maestros, porque incluso tengo alumnos que los que he tenido desde que estaban estudiando en la Universidad de Artes y les empecé a dar clases y luego, bueno, dejaron, luego se fueron a hacer estudios en otros países y luego regresaron, tomaron otros talleres y estuvieron varios años y luego se fueron y luego otra vez regresaron. Entonces es una relación como muy interesante porque casi son como los hijos artísticos. Frida Kahlo tenía un grupo de estudiantes también y le llamaban los Fridas. Y este grupo, los Fridas, incluso se hizo muy famoso en México, porque, bueno, no se podían hacer en autorretratos con corsé que traía Frida Kahlo y sus changuitos, pero encuentras, por supuesto, que una influencia, es un estilo, llega a convertirse en un estilo. Por esto es que se dan influencias transgeneracionales, porque después estos discípulos empiezan a desarrollar su propia obra y posiblemente tendrán discípulos o alumnos y se permeará su propio estilo y se mantendrá como esta herencia. En esta relación cercana, por ejemplo, el maestro Alfredo Farfán fue el hijo artístico de Tamayo. Cuando Tamayo estaba dando clases, un tiempo que dio, llegó a conocer a Alfredo Farfán. Él era joven, en ese año tomó un taller con Tamayo, falleció el padre del maestro Alfredo Farfán, se quedó así como muy pues, abatido y bueno, pues en esta orfandad y esta convivencia con el maestro Tamayo, pues lo siguió a tal momento que después el maestro Farfán, que hace unos años fue Premio Nacional de las Artes, por cierto, él fue mi maestro también, se fue a vivir con Tamayo. Entonces, él allá conoció a su esposa, se me fue el nombre ahorita, es una canadiense, es una historiadora de arte, porque en ese momento ella se vino a México a estudiar la obra de Tamayo, a hacer su tesis. Ella estudió licenciatura en Historia del Arte en Canadá, entonces estaba haciendo su tesis de licenciatura en la vida y obra de Tamayo. Y entonces, bueno, se hizo muy amiga también de Tamayo y de Olga, la esposa del maestro Tamayo. Y ahí se conocieron el maestro Alfredo Falfán y su esposa. Ahí empezaron a conocerse los dos jóvenes. Ahí fue que empezó su noviazgo. Ahí fue que terminaron casándose. Por supuesto que Olga y el maestro Tamayo fueron los padrinos de bodas. Entonces se llega a tener este tipo de relaciones, ¿no? Donde se pasa de ser el maestro a ser el tutor, a ser el padre, ¿sí? A ser el padre o la madre, en el sentido figurativo, el padre o la madre artístico. Así de fuerte llega a ser esta relación en este modelo, ¿sí? Entonces el enfoque didáctico está basado en esta relación, en este respeto a la obra del maestro y en este respeto que el maestro tiene que tener también para no contaminar demasiado la obra del discípulo, del estudiante y permitir dar lo mejor de sí mismo sin dejar de ser quien es su obra y permitir ir instrumentando para que sea el estudiante que desarrolle su propio concepto, su propio estilo. ¿Sí? Y esto es desde Rembrandt, desde Picasso a la fecha actual, con el maestro Farfán, con el maestro Tamayo, con muchos otros maestros, ¿no? Yo incluso recuerdo una vez que estaba
viendo una obra y le decía yo al maestro Farfán, llegué con mis obras y le dije, es que esta me tiene atoradísima y no sé cómo terminarla, no sé qué seguir. Y entonces él se me quedaba viendo y se quedaba viendo la obra y luego estaba ahí su esposa, que desafortunadamente es lindísima y no me acuerdo ahorita el nombre de ella. Y entonces después comentaban y decían, tienes mucho, me decía, yo no te puedo decir que sigue en la obra, ya no estás para eso. Y efectivamente yo ya no estaba para eso. Y él me decía, hazlo del cajón, deja la obra un rato. Le digo, pero es que ya la dejé bastantes años incluso. Decía, bueno, entonces es una cuadro madre. Entonces un cuadro madre es cuando estás haciendo algo que es así como de un estilo y de repente haces algo que es como bien diferente. Y entonces hasta te rompe el esquema y pues te quedas ahí porque estás haciendo una ruptura de tu propio estilo, ¿no? Y este cuadro madre precisamente es una ruptura, es algo que va a iniciar otras etapas, las que vienen. Y cuando te quedas atorado es porque, bueno, apenas está madurando esta tendencia, esta nueva etapa creativa en este estilo, en este tipo de producción. Y entonces tienes que, pues sí, dejarla reposar un tiempo. Pero lo interesante, la experiencia que quería comentarles, aparte de esto, es que ellos comentaban que yo tenía mucha influencia de Tamayo. Y entonces yo me aferraba y decía, no, yo no tengo influencia de Tamayo. Y ellos decían, sí, sí, tienes mucha influencia de Tamayo. Y yo decía, no, yo no puedo tener tanta influencia de Tamayo. No fue mi generación, no fue mi maestro directamente. Yo alcancé a ir en una ocasión, bueno, en el año, por ahí al finales de los 70 al taller de Tamayo, porque un maestro mío fue su alumno y entonces nos invitó al taller del maestro Tamayo. Y entonces, cuando Alfredo Farfán me decía, sí lo conociste. Y yo sí, pero no fue mi maestro. Dice, no, pero tus maestros fueron sus discípulos directos. Y yo le decía, efectivamente. Entonces ya llegó un momento en el que otra compañera, la maestra Elena Pomar, esto ocurrió aquí en la universidad, me dijo, a ver, Nancy, tranquila. Si te están diciendo que tienes influencia de Tamayo, pues oye, no es un insulto, es un honor, qué bueno que ellos te hacen referencia. Acuérdate con quién estás hablando. Te lo está diciendo el maestro Alfredo Farfán. ¿Sí? Nada más y nada menos él y su esposa. Y su esposa hoy en día es la crítica oficial, la biógrafa y la crítica oficial de Tamayo. Y el maestro Farfán, bueno, pues ya les comenté, ¿no? Fue un discípulo directo, fue el hijo artístico y el hijo adoptivo del maestro Tamayo. Entonces aquí es bien importante este enfoque didáctico, nos está diciendo cómo es que tenemos que cuidar esta relación, ¿sí? Que está basada precisamente en enseñar un manejo de las técnicas, en una supervisión constante, en una relación cercana, en un permitir que vaya explorando su propio estilo el estudiante y que en esta supervisión constante, bueno, pues tienes que ser también como muy cuidadoso de que lo que se esté haciendo bien sea la técnica, pero de que no obstruyas y no seas tan restrictivo en el desarrollo propio y sus propias formas de equivocarse del estudiante. Y me gustaría si me comparten, si en tu vida como estudiante tuviste así un maestro que te acercaste, que te sentiste con cierta afinidad y estuviste en contacto con él y es una parte de tu influencia, que es normal, como les digo, todos tenemos influencias, o si en tu vida como docente tienes alguna alumna, algún alumno que se acerca a ti y que continuamente está queriendo tener este tipo de cercanía y de dirección y de seguirte como un modelo. Porque como te comento, aunque esto esté basado, este enfoque didáctico, esté basado en un modelo del taller maestro-aprendiz que surge desde el Renacimiento, y este enfoque prácticamente ya no se utilice tanto, de todas maneras sigue existiendo, sigue vigente y se sigue dando. ¿Sí? Y así como este del maestro Farfán con el maestro Tamayo, y este que te pueda estar comentando también de los de Frida y los que ocurrió con Toledo, se seguirán dando por el resto de la historia de la educación artística. Y en este sentido es interesante porque muchos artistas puedes decir, bueno, yo también me considero mucho más autodidacta porque lo que yo aprendí más, lo aprendí a lo largo de los años,
con prueba y ensayo, más que lo que haya aprendido en los talleres, en los cursos, todo lo que pude haber estudiado. Siento que he aprendido mucho más en el nivel autodidáctico, pero también tuve maestros que fueron como un parteaguas, que fueron gente que me abrió totalmente sus técnicas, su corazón. Yo iba a un taller con un maestro también, el maestro Chucho Cejar, y este maestro fue así como que alguien muy significativo en mi vida, ¿no? Entonces, todos hemos tenido maestros que han sido como una influencia importante en nuestra vida, en algún momento, como estudiantes. Y si tú tienes ahorita esta posición de ser maestro, pues tienes este también compromiso ético, moral, de no absorberlo demasiado, de darle lo mejor de ti, de acuérdate que somos parteros los maestros de arte. El hijo no es nuestro, el hijo es de ellos. Y lo único que hacemos es ayudarlos a que ellos logren su producto de la mejor manera posible.